minutos para exponer su tema. Posteriormente, pues nos daremos paso a la ronda de preguntas, por lo que pues invitamos a los que nos observan en Facebook y a nuestros asistentes de esta sala a realizar sus preguntas dentro de este chat. Bueno, sin más por el momento, comenzamos con nuestra compañera Diana Laura Hernández Elizalde. Hola, bueno, híjole, no puedo compartir mi pantalla. No sé si me tienen que dar acceso o ustedes la comparten. Sí, permíteme, voy a compartir pantalla. O si quieres, me das acceso para que le pueda mover y así libremente. Ay, muchas gracias. Gracias. No, creo que... Ya, pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu pantalla, gracias. Ok, gracias. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre los preverbales locativos en Birrárica o Huichol. Y bueno, quiero mencionar que este trabajo forma parte de mi tesis, la cual se adscribe a un proyecto PAPI a cargo de la doctora Lilian Guerrero, y también está en el marco de otro proyecto PAPIME a cargo de esta doctora, la doctora Gabriela García Salido y la doctora Glenda Lizárraga. Y bueno, pues para comenzar, parto de que las lenguas pueden diferir en las estrategias lingüísticas que usan para expresar descripciones espaciales. En el caso del huichol, este tipo de descripciones, como la locación, se realiza por un pequeño paradigma de verbos de postura, que vamos a ver un poco más adelante, así como de morfemas locativos de distintos tipos, ¿no? Estos morfemas pueden ser libres o semilibres, y principalmente ahí en este tipo de morfemas encontramos adverbios de lugar o posposiciones. Y por último, los morfemas ligados, ¿no? Donde se hallan los prefijos verbales. O sea, este último recurso es muy importante porque es uno de los más elaborados para expresar este tipo de relaciones espaciales dentro del verbo, porque contienen significados relacionados al espacio, pero también fuera del dominio espacial, o sea, son polisémicos. Y bien, en la tabla 1 presento el paradigma de los preverbales en birrárica, y nótese que el mismo morfema puede tener distintos significados o funciones dentro y fuera de la locación. Incluso vemos que en el paradigma de locación solo son 4, no está presente ahí el preverbal K. Y bueno, estas aportaciones pues son muy importantes para el análisis de la variación semántica de cada uno de estos preverbales. Sin embargo, Iturriós y Gómez, que son quienes proponen estos tipos de significados, no profundizan en cada uno de los dominios que proponen. Y bueno, por eso esta ponencia tiene como objetivo mostrar un análisis preliminar de los prefijos verbales locativos en huichol dentro de cláusulas locativas básicas. Entonces, primero se expondrá un inventario de los preverbales en la cláusula locativa, su tendencia general y la distribución del preverbal con el verbo. Y bueno, un poquito hablar sobre la lengua, pues el huichol pertenece a la familia lingüística yotoazteca sureña de la rama corachol, como vemos en el cuadro 1, y se habla principalmente en el norte de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Hay aproximadamente 52.483 hablantes, ¿no? Y bueno, sobre el perfil tipológico, pues es una lengua polisintética y aglutinante. Se pueden adjuntar hasta 8 morfemas. Como vemos en el ejemplo 1, la raíz verbal japa, pues se le adjuntan 7 morfemas. Es una lengua nominativa acusativa con marcación en el núcleo, como en el ejemplo 2, esto quiere decir que los argumentos y las funciones sintácticas se marcan en el núcleo verbal, y el orden de constituyentes tiende a ser COB, como en 3. Bueno, sobre la complejidad de los verbos, ¿no? Es lo que mencionábamos. Y es porque pueden aparecer con verbos plenos que no codifican espacio. Vamos a tomar el ejemplo del preverbal Q en los siguientes ejemplos. Y en las cláusulas 4 y 5 vemos que Q se combina con verbos como hablar, va a ir a informar, o como verbos como funcionar, como en 5, funcionar bien, ¿no? Entonces,
también lo podemos encontrar en verbos plenos que codifican espacio, como en 6, con el verbo seguir, ¿no? Lo siguió. Y por último, también lo podemos encontrar con oraciones copulativas o núcleos predicativos adjetivales, como en 7, que está oscureciendo. Entonces, como vemos, la función y el significado del preverbal Q, en este caso, en cada una de estas oraciones no es muy claro ni transparente. Entonces, para comprender mejor este funcionamiento de estos morfemas, mi análisis solo se va a centrar en cláusulas locativas básicas. Y bueno, las cláusulas locativas básicas son descripciones que responden a la pregunta ¿dónde está X?, en la cual se expresa la postura y la posición básica de un objeto respecto a un lugar. Un ejemplo es en la imagen 1, donde tenemos la taza, que se asocia a la figura localizada, y una mesa, ¿no? El fondo en la que se localiza la figura. Entonces, la respuesta ¿dónde está la taza? Sería la taza está sobre la mesa. Entonces, este sería un ejemplo típico de una cláusula locativa básica. Y bien, Ameca y Levison examinan diferentes estrategias lingüísticas que utilizan las lenguas para describir locación y postura y se encuentran con una tipología, ¿no? Se encuentran con lenguas que pueden usar un verbo o no usar verbo, un verbo copulativo como es el be en inglés o un verbo locativo único, ¿no? Como el estar en español. Pero otras lenguas también cuentan con un conjunto de verbos posturales de tipo parado, sentado, acostado, y otras tienen un conjunto mucho más amplio de verbos disposicionales que describen, además de la postura, otro tipo de configuraciones espaciales de la figura respecto al fondo, ¿no? Entonces, en la tabla 2 vemos la tipología de las descripciones locativas de Ameca y Levison. Y bien, de acuerdo a esta tipología, el birrárica se cataloga dentro de las lenguas de tipo 2A, ya que presentan un pequeño paradigma de verbos de postura, los cuales se distribuyen según las propiedades de la figura, el fondo y la posición. Y en la tabla 3 vemos este paradigma de verbos de postura básicos que proponen Guerrero y García, son aproximadamente 7, y otros verbos que también aparecen en las cláusulas locativas básicas. Y bueno, ¿cómo se construyen las cláusulas locativas en Huichol? Bueno, primero una frase nominal que introduce a la figura, una frase adposicional que refiere al fondo, y finalmente el núcleo predicativo, ¿no? Que ahí aparecen los verbos de postura. Entonces vemos como en 8 el verbo K sentado está acompañado también por al menos dos prefijos, ¿no? Uno es el asertor pu y el preverbal locativo ye, ¿no? Entonces les recuerdo que en todo esto me basaré en estos prefijos. Y bueno, sobre los datos, estos fueron obtenidos de 3 cuestionarios especializados aplicados a 6 hablantes del huichol, 5 de ellos pertenecientes a la comunidad de Santa Marta, Nayarit, y 1 a la comunidad de San Andrés. Estos datos se obtuvieron y se transcribieron por la directora del proyecto, la doctora Guerrero, entre el 2017 y el 2019, y bueno, la revisión fue completada por mí, ¿no? Y también estos cuestionarios se van a platicar un poquito más en la tercera charla de esta mesa, pero les comento que están compuestos por una serie de estímulos visuales diseñados para identificar este tipo de relaciones entre la figura y el fondo. Y bueno, sobre el análisis. Bueno, este análisis preliminar es el resultado de un corpus compuesto de 904 descripciones locativas, y por ahora este análisis solo se limita a la distribución en la muestra y el tipo de verbos posturales básicos con el cual se combina cada preverbal. Y bueno, el análisis del significado de cada preverbal locativo sigue en proceso, ¿no? Y bueno, como vemos la tendencia general, vemos que el 22% de las cláusulas locativas en el corpus no aparece ningún prefijo locativo, ¿no? Entonces yo lo marco como 0 en la tabla. Y por otro lado, los preverbales con mayor ocurrencia son Y con un 31%, Ti con un 26%, seguido por K, Q, y por último notamos que Ta pues es el que tiene menor presencia, ¿no? Incluso al 1%. Y marco aquí el prefijo K con rojo porque uno de los primeros hallazgos más interesantes es que es justo la presencia del preverbal K en este tipo de cláusulas. Recordemos en la primera tabla que les mostré que no formaba parte del paradigma de preverbales locativos según lo propuesto por Gómez e Iturriz. Bueno, otro hallazgo importante es que
que los preverbales locativos pueden ser opcionales en las cláusulas locativas básicas. Como lo ejemplificamos en 9 y en 10, el palo está acostado en la mesa, vemos que no hay ningún preverbal locativo, y en 10, las botellas están paradas y acostadas, tampoco hay preverbales locativos. Bueno, respecto al prefijo ta, pues solo aparecen 5 cláusulas y 2 son parte de casos especiales y las otras 3 solo aparecen en las cláusulas solo usadas por un hablante. Y contrario a lo que se pensaría, no aparece ni con ningún verbo de postura básica, aparece con el verbo atravesado, como en 11, la tela está atravesada en la canasta. Y respecto al prefijo Q, pues se limita casi en su totalidad en aparecer con verbos de postura básico. Y en el ejemplo 12 se ilustra el ejemplo con el verbo acostado en plural. Los camotes están acostados en el suelo. El verbo que coincide mayormente con este preverbal es amarrado o sujetado, como en 13, la piedra está amarrada en la cana está amarrada en la piedra. Y bueno, por otra parte, el prefijo K presenta también muy poca variación respecto al uso de los verbos de postura. Y en 14 ejemplifica una cláusula locativa con el verbo colgado. Y a su vez también se observó que el verbo vere, tendido a lo largo, solo aparece con este prefijo como en 15. El mantel está tendido en la mesa. Y respecto al preverbal ti, es uno de los más comunes y no parece tener restricción respecto a los verbos de postura. Entonces en 16 aparece parado, y en 17 acostado, ¿no? La olla está acostada frente al tronco, ¿no? Usan este verbo pues por la posición de la figura, ¿no? De la olla. Por otra parte, este preverbal no aparece con el verbo colgado, bien. Y bueno, por último, el preverbal con mayor frecuencia es y, el cual parece no tener restricción con los verbos de postura. Como en 18 vemos que se combina con la raíz verbal parado, y también es común encontrarlo con otro tipo de verbos, ¿no? Como amarrado, ensartado, metido, como en 19. El agua está metida en la tina, ¿no? Sería como una traducción un poco literal. Y bueno, como conclusión, pues sí, notamos que estos preverbales forman un sistema de expresión espacial muy complejo que se complementa con las raíces específicas que codifican la propiedad de la figura y o sea, los verbos de postura. Y pues no debemos olvidar que presentan estos significados relacionados y pertenecientes a otros dominios fuera de la ocasión. En el caso de las cláusulas locativas básicas, encontramos la presencia del preverbal K, el cual no formaba parte en el paradigma de preverbales locativos anteriormente, ¿no? Entonces en tabla 1 pues ya lo podemos posicionar. Asimismo, se muestra que los preverbales no son obligatorios en las cláusulas locativas básicas y respecto a su distribución, pues notamos que ta es el menos común, mientras que ka, ti, ye son los más frecuentes y además se combinan con todos los verbos, a excepción de ti que mencioné que no se combinaba con el verbo colgar. Bueno, estas son las referencias. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación en esta mesa. La siguiente exposición se llevará a cabo por los ponentes Sofía Garnica Esteva, Laura Patricia González de la Rosa, Alejandro Sánchez Cancino y Diana Laura Hernández Elizalde, con el tema Analizar lenguas en tiempo de pandemia, retos y limitaciones en el estudio de lenguas mexicanas. Muchas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Claro que sí, por supuesto. Ya va. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por este espacio. Pues nosotros, como bien dijeron, pues vamos a presentar o hablarles sobre esta ponencia titulada Analizar lenguas en tiempos de pandemia, retos y limitaciones en el estudio de lenguas mexicanas. Pues es importante acotar que pues esta ponencia se adscribe en el marco del proyecto PAPIME, Métodos para la Documentación y Obtención de Datos Lingüísticos en Lenguas Nacionales en Riesgo. Ok.
La siguiente. Bueno, pues un poco la estructura de esta exposición, pues es, vamos a ir de ciertas nociones abstractas a ciertas situaciones concretas, particularmente de nuestra situación como parte de este proyecto. Y bueno, pues esto no es porque creamos que una parte es más importante que la otra, sino porque creemos que se complementa y a lo largo de la exposición habrá una ida y vuelta dentro de entre estos ámbitos. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, pues a modo de introducción y de contextualización, pues esta serie de reflexiones surgen a partir de la modificación del proyecto original, que pretendía hacer una descripción de las construcciones locativas en Chichimeco, Jonás. Sin embargo, pues dada la situación, pues supongo conocida para todas y todos, pues fue imposible realizar estancias de campo en las que se pudieran recolectar datos primarios, por lo que el proyecto viró hacia la descripción de datos previamente sistematizados de otras lenguas mexicanas, que fueron el Wixárika y el Oda, ¿no? Que son dos lenguas yutastecas, que bueno, ya mi compañera Laura les habló un poco del Wixárika, ¿no? Ambas también son lenguas del tipo 2, dentro de la tipología del Ameca y Levinson. Bueno, el objetivo entonces es aquí reflexionar acerca de las condiciones que posibilitaron pues la continuación y la innovación de este proyecto en el marco de pues esta pandemia. La siguiente, por favor. Ok, bueno, creemos importante pues recalcar ciertas nociones que pues nos han acompañado a lo largo de este proyecto y a lo largo de nuestra formación como estudiantes de la especialidad lingüística de la carrera de antropología. Y bueno, una de estas es la documentación lingüística, ¿no? Pues esta la entendemos como como una serie de métodos, herramientas y fundamentos teóricos para recopilar un registro de uso múltiple, representativo y duradero de una lengua natural o una de sus variantes. Bueno, pues en pocas palabras lo que se pretende, o parte de lo que se pretende construir, pues es un corpus, ¿no? En la siguiente, por favor. Y bueno, esta noción pues es importante porque de alguna forma pues da forma pues el trabajo, ¿no? O es un producto del trabajo que se pretende hacer. Y pues aquí entendemos corpus como un conjunto estructurado de muestras de una lengua seleccionado y ordenado de acuerdo a objetivos y criterios lingüísticos específicos para ser utilizado como modelo de la realidad lingüística específica. Y pues dado que este proyecto buscaba acercarse a las construcciones locativas en Chichimeco, Jonás, pues este corpus está compuesto de una serie pues sí, de entrevistas o de estímulos que fueron recolectados a partir de estas dos lenguas que antes les mencionaba. Y pues no ahondaría en cada uno de estos, pero pues aquí tenemos 6 de los estímulos que conforman el corpus. Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, también otra noción muy importante que queríamos como exponer, porque prácticamente es lo que, desde donde estamos hablando, pues es lo de comunidad de práctica, ¿no? Que es para Jane Hill, pues esta comunidad de práctica, enmarcado dentro de un marco de la documentación lingüística, pues solo puede ser exitosa si pues cumpla estas 4 características, ¿no? Pues vemos que una de ellas es la rápida propagación de la innovación que creemos fue posible, dado el cambio de naturaleza del proyecto por las circunstancias de la pandemia. Una comunicación fluida, pues posibilitada solo por el acceso a estas tecnologías que nos han permitido, pues sí, valga la redundancia, comunicarnos e intercambiar las ideas e inquietudes. También el desarrollo de una cierta concepción del mundo muy local y propio del grupo. Y por último, la creación de un repertorio de recursos identificadores propios de los miembros del grupo, como historias, herramientas y representaciones específicas. Pues esto se refiere un poco al repertorio de experiencias, de prácticas, de ideas que permiten que un proyecto sea exitoso. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, pues así se ve nuestra comunidad de práctica, así se ha visto estos meses en el contexto
contexto de la pandemia. Y bueno, creemos que es importante, supongo que muchos se sentirán identificados con esta imagen, ¿no? Bueno, y un poco de la descripción de cómo está conformado el equipo de investigación, pues hasta arriba pues están las coordinadoras del proyecto, pues son la doctora Gabriela García, la doctora Linian Guerrero y la doctora Glenda Lizárraga. Pues en un segundo lugar están los tutores que pues, nos acompañaron en una serie de inquietudes, de crisis a lo largo de esta pandemia, de este proyecto que se llevó adelante, ¿no? Y hasta abajo pues está el grueso del equipo, que somos los estudiantes de la carrera de antropología, de la especial lingüística, adscritos a este proyecto. Y pues es importante también como mencionar a los colaboradores, cuya participación, cuya disponibilidad pues permitió dotar de contenido al corpus. Y pues como vemos, pues son 6 colaboradores, cada uno de ellos respondió 6 de los estímulos que antes les había mencionado. Y bueno, gracias. Bueno, sigue la otra compañera. Bueno, yo también voy a hablar un poco sobre el proyecto en términos de cómo se originó las condiciones de nuestra comunidad de práctica en concreto, ¿no? Como se dijo antes, como dijo Alex, el contexto de la pandemia pues estableció una serie de retos nuevos para llevar a buen puerto pues proyectos, trabajos y modificaciones. Y bueno, 2 de las principales condiciones que dotaron de especificidad a nuestro equipo de trabajo fue la heterogeneidad de experiencia dentro de la disciplina lingüística y la importancia que ha tenido la formación antropológica entre nosotras y nosotros. Por un lado, es importante decir que pues una buena parte de las personas que formamos este proyecto como estudiantes tenemos poca o nula experiencia en el trabajo de campo lingüístico, no así antropológico, pero gracias a que tenemos la coordinación en el proyecto a las doctoras investigadoras, pues se puede llevar a un buen fin el proyecto, ¿no? Y bueno, nuestra introducción formal al estudio de lo lingüístico se vio atravesado por esta imposibilidad de hacer trabajo de campo y por lo tanto de confrontar lo visto en clase con la interacción genuina que conlleva un proceso de licitación, por ejemplo, ¿no? Y así pudimos analizar grabaciones realizadas en un espacio y tiempo ajenos a nosotros y a nosotras, y pues nos veíamos continuamente en la necesidad de obviar algunos aspectos relacionados a los datos. Y con lo anterior, pues no queremos decir que el análisis o la reflexión a partir de datos sistematizados previamente por otras personas, pues no sea de utilidad, sino todo lo contrario. Y lo vemos con el proyecto. Creemos en la necesidad de explicitar y transparentar lo más posible los datos y compartirlos y metadatos también propios de todo corpus. Y bueno, aquí surge un aspecto crucial, la importancia del estar ahí y del trabajo etnográfico como condición necesaria de todo acercamiento holístico a las lenguas y a las sociedades que las hablan. Bueno, también en estos términos, de forma complementaria y simultánea, una comunidad de habla, y en concreto las que nos ocupan en este proyecto, implican pues también a una comunidad de práctica. La segunda siempre denota el carácter actualizador de la primera, pues en cada interacción dialógica o bien cara a cara se actualiza la segunda. Salvando decir que esta no se reduce a la primera, ¿no? El lenguaje se origina en la situación cara a cara, pero puede separarse fácilmente de ella. Así, el lenguaje e interacción social en la vida cotidiana se modifican mutuamente de forma constante en cada una de estas actualizaciones. Y para Luckman, un sociólogo que habla sobre el interaccionismo, dice que la experiencia más importante de la vida cotidiana se produce en la situación cara a cara, que es el prototipo de toda la interacción social y de la que se derivan todos los demás, ¿no? Como vemos, pues muchos de los datos no pudimos confrontarlos de esta forma. Cabe decir entonces que las comunidades de habla, en tanto comunidades de práctica, son conjuntos de actores y de las interacciones colectivas e individuales que se establecen entre sí y se construyen por una serie de objetivaciones compartidas socialmente. El lenguaje aparece entonces como el depositario primordial para la transmisión y formalización de los productos sociales de la propia comunidad o comunidades, objetivaciones de la estructura social. Resulta entonces pues, importante mencionar a las objetivaciones compartidas en el lenguaje, pues estas son las unidades que componen a la vida cotidiana, que comprenden estas comunidades, que somos todos nosotros, nosotras, en donde se desarrollan y modifican individuos, comunidades, para este efecto que necesariamente se constituyen como hablantes o comunidades de hablantes,
y por lo tanto también comunidades de práctica. Las comunidades de práctica, dado que no son entes abstractos, connotan una implicación importante que las edifica como tales exitosamente, y esto es la intersubjetividad. Se puede definir sintéticamente como el consenso y comprensión de subjetividades diversas en interacción. Y tal consenso es el horizonte de comprensión que comporta inteligibilidad y sentido compartido de la vida cotidiana en una comunidad de habla y de práctica concreta. Pero la construcción de una subjetividad y su comunión con otras no se edifica de forma espontánea, sino a través de objetivaciones de los fenómenos de la realidad que se tipifican como comunes a todos los participantes y se transmiten pues, a través del tiempo. Y siempre refiriéndome en los términos de nuestras comunidades de práctica y de habla, ¿no? Entonces, los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana o las objetivaciones de los procesos y significados subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido común. Y bueno, más o menos en este sentido estamos definiendo un poco conceptualmente y pragmáticamente nuestra situación, como ya hablamos del proyecto y el sentido de cómo se empezó a formar y a lo que nos condujo, ¿no? Bueno, algunas conclusiones finales de todo esto como reflexión es que dentro de nuestras conclusiones pues queremos enfatizar que contra todo pronóstico nos fue posible llevar a cabo un proyecto de investigación grupal bajo un contexto pandémico y que no fue sencillo. Sin embargo, pues debemos señalar el papel que jugó la flexibilidad como un eje central para el desarrollo del proyecto de forma exitosa en momentos de crisis como esta. No fue posible ni ha sido posible hasta ahora hacer trabajo de campo y por lo tanto crear y sistematizar un corpus propio, ¿no? Pero rescatamos la importancia de mantener nuestros datos disponibles y claramente sistematizados, ya que el hecho de que el corpus haya contado con condiciones previas fue lo que posibilitó que pudiéramos seguir en pie con un proyecto de esta naturaleza, aunque la lengua y las condiciones cambiaron. Finalmente, algunas reflexiones también para la discusión podría ser que en tanto que una comunidad de habla habitualmente implica ser ella misma una comunidad de práctica, la interacción y contacto entre comunidades de habla y la particular comunidad lingüística entendida como el segmento de individuos que analizan en términos metalingüísticos los productos y a las propias comunidades de habla, pues han generado una posible decisión que es válido formular como pregunta, ¿no? O serie de preguntas. ¿Pueden independizarse como fenómenos diferenciados comunidades de habla de comunidades de práctica? ¿O es que simplemente se amplían tras el contacto de nuevos agentes que aparecen en escena, por ejemplo, los lingüistas? Existe una relación de verticalidad entre actores de unas y otras por medio de la transmisión de conocimiento y puede a través de un proceso como este, por ejemplo, como proyectos colaborativos, invertirse el orden histórico de dominación que ha implicado la aproximación de las comunidades especializadas de análisis lingüístico a comunidades de habla distintas a estas. Eso sería todo en términos de la presentación. Y finalmente esta frase creo que resume muy bien el carácter y naturaleza del proyecto, o sea, el sentido que le dio, y es la de todos para un corpus y un corpus para todos. Muchas gracias. Les agradecemos su participación. A continuación, los siguientes exponentes serán Manuel Andrés Pérez Pérez y Miranda Mayrani Flores Chazaro, con el tema Algunas reflexiones sobre técnicas de campo para la documentación lingüística. Hola, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, como mencionaron hace unos momentos, yo soy Andrés y en esta mesa también me va a acompañar, en esta ponencia también me va a acompañar mi compañera Miranda. Y nosotros vamos a hablar sobre algunas reflexiones sobre técnicas de campo y nos vamos a centrar en espacio y movimiento en las lenguas del mundo, ¿no? Bueno, los objetivos de esta ponencia son, primero, presentar un panorama amplio sobre los estudios de movimiento y espacio en las lenguas del mundo. Después va a ser describir detalladamente los materiales que suelen utilizarse para la obtención de datos lingüísticos, centrándonos específicamente en los desarrollados por el Instituto del Max Planck. Y finalmente vamos a analizar las ventajas y desventajas del registro de la codificación del espacio y movimiento en un panorama actual. Bueno, el concepto de espacio permite un punto amplio de comparación tipológica, ya que aunque las lenguas no todas tienen un
concepto tan abstracto como lo es el espacio, tienen términos con una noción del lugar, ya sea lexicalizada o el uso de topónimos. Todas las lenguas codifican la locación o el movimiento a partir de preguntas del tipo preguntas del lugar, y los estudios sobre la codificación del espacio demuestran que las lenguas utilizan diversas estrategias para esto. Hay dos principales perspectivas de estudio de estos temas, que es la particular, es decir, abordar una lengua, el estudio en una lengua particular, y la tipológica, que es abordarlo sí en una lengua específica, pero permitiendo una comparación futura con otros estudios. En este sentido, la siguiente, por favor. En este sentido, una de estas perspectivas que es tipológica es la de Talmy, que nos presenta los componentes semánticos básicos del movimiento, que es la figura, el objeto que se mueve o se localiza con respecto de otro, el fondo, que es el punto de referencia con respecto al cual se mueve la figura, el movimiento, que es el movimiento per se, la trayectoria, que es la dirección del movimiento, y puede haber un coevento, que es la manera o causa del movimiento. La siguiente, por favor. En este sentido, tenemos construcciones como las que vimos en la presentación 1, del tipo la taza está en la mesa, donde tenemos el fondo, la figura y la posición o la postura. En las frases 2 y 3 tenemos la figura, que en 2 es la pelota, la trayectoria, que en este caso es salió, el fondo, que es la caja, y la manera, que es cómo salió de la caja, que es rodando en 2. En 3 tenemos de color naranja la figura, verde el fondo, y la postura o la posición de color azul, que pues tenemos el vaso está sobre la mesa y el pájaro está en el palo. La siguiente. Bueno, respecto a esto, las lenguas del mundo van a usar distintas estructuras lingüísticas para responder la pregunta ¿dónde está X? ¿No? ¿Dónde está el objeto X? Las descripciones locativas básicas van a aportar esta información sobre la localización de la figura, el objeto que se ubica o se mueve, y un fondo, ¿no? Que va a ser el objeto que sirve como referencia para la localización de este. Asimismo, los hablantes van a elegir entre distintos elementos como verbos, adverbios, adposiciones, elementos deícticos, entre muchos otros elementos, ¿no? Ameka y Levinson mencionan que el estudio de los componentes verbales, los enunciados locativos, es un tema que ha sido descuidado desde la lingüística. Y mencionan que, por ejemplo, va a haber lenguas como el inglés que usan una cópula simple para expresar la locación, como en el ejemplo 1, the cup is on the table. Pero sin embargo va a haber otras lenguas con otras estrategias, como aquellas que cuentan con un conjunto de verbos o afijos que marcan ciertos contrastes locativos, y los contrastes van a ser diversos dependiendo de la lengua, claro está. Bueno, en este sentido, Ameka y Levinson presentan una tipología de descripciones locativas que ya mencionaron en la presentación 1. En esta presentación nos centraremos en el tipo 2, 2A específicamente, ya que las lenguas analizadas en el proyecto Odami Wirrárica son del tipo 2A, es decir, con algunos verbos posturales. La siguiente, por favor. Bueno, en el tipo 2 se cuenta con algunos verbos posturales, verbos locativos que codifican propiedades geométricas de figura, es decir, si son objetos planos, redondos, aplanados, etc. Y del fondo, si es un contenedor o una superficie plana, y la relación topológica entre la figura y el fondo. Tenemos ejemplos como los de 6, que la cópula en el inglés va a marcar tanto relaciones de otro tipo como de locación, como como en las construcciones que tenemos aquí. Y en el alemán tenemos diferentes verbos de postura, que es como sentado, acostado, colgado, insertado, como en las construcciones.
La siguiente, por favor. Bueno, respecto a los materiales de licitación diseñados, el primero que sobresale es el BOPET, ¿no? En 1992, que fue diseñado por Melissa Bowerman en colaboración con Eric Peterson. Y este estímulo consta de una hoja de instrucciones y 73 imágenes que van a ser dibujos de una línea en alta calidad. Y este estímulo tiene la mayor variedad de fondos y figuras, ¿no? Además, se obtienen una ¿dónde está el objeto que apunta la flecha? Y aquí podemos observar varios ejemplos, ¿no? En este ejemplo, donde está el gato, la pregunta sería, ¿dónde está el gato? Y el colaborador esperaríamos que dijera como el gato está bajo la mesa o otra construcción de ese tipo. Sin embargo, podemos observar que hay ciertos elementos que no son tan transparentes respecto a lo que son y eso representa un problema, ¿no? Por ejemplo, aquí no sabemos muy bien qué es el objeto que está dentro de la bolsa o qué es lo que tiene el cuchillo, ¿no? Lo cual va a representar un problema que va a intentar resolverse más adelante. La que sigue. Siguiente. Bueno, el segundo estímulo del que les vamos a hablar es AMECA. AMECA toma en cuenta lo propuesto por el BOPET y busca complementar los resultados. Fue diseñada para identificar los recursos con los que cuenta una lengua para codificar relaciones topológicas o estáticas, delimitando la pragmática de uso de dichos recursos y determinando la semántica de los términos espaciales seleccionados. Consta de 68 fotografías de objetos con configuraciones especiales, con varios elementos del fondo que permiten obtener construcciones específicas. La siguiente. Aquí ya tenemos, bueno, el BOPET era imágenes, dibujos que no estaban a color. Aquí ya tenemos una serie de fotografías, tanto AMECA como el BOPET van a presentar una diferencia con el tercer estímulo, ya que digamos que no toman en cuenta tanto elementos que cambian de postura. Por otro lado, AMECA nos muestra un conjunto bastante selecto de fondos y figuras o limitado que están apareciendo en diversas posiciones. Tenemos el listón que aparece en el árbol, en la canasta, y en este caso el mantel que está sobre la mesa, en la canasta, sobre la canasta, etcétera. Ahora el tercer elemento que vamos a ver es el de LOCA, que está en prensa y este está orientado a recolectar elementos predicativos dentro de una construcción locativa. Para ello va a tomar en cuenta los paradigmas que van a ser importantes de los predicados que se utilizan para describir la ubicación de una figura con respecto a un fondo, ¿no? La originalidad de esta batería es la inclusión de entidades con características propias que habían sido poco registradas en otros instrumentos, es decir, entidades animadas versus inanimadas, posiciones canónicas versus cambio de postura, objetos concretos individualizados y contables versus objetos no concretos, no individualizados y no contables. Si observamos las imágenes que aparecen aquí, tenemos un conejo, una tortuga, un borrego y un trozo de carne, ¿no? Y podemos contraponer rápidamente el trozo de carne como inanimado versus a los animales. Y posteriormente, al comparar estos animales, podemos observar que van a tener distintas posturas, ¿no? Además de que algunos pueden o no cambiar de esta postura, la forma en la que cambien, por ejemplo, el conejo y el borrego, si se levantan, van a hacerlo de manera distinta y las lenguas van a poder ser sensibles a este tipo de cambio. Además, el plus de esta batería es que va a incluir ya video, ¿no? Y aquí observamos el video de un niño al cual están cambiando de postura. Entonces, eso también va a representar un plus para este tipo de baterías, ¿no? La que sigue. Uy. Bueno, en ya como habían mencionado, este trabajo se adscribe al proyecto PAPIME Métodos para la Documentación y Obtención de Datos Lingüísticos en Lenguas Nacionales en Riesgo.
lo cual representó un reto grande porque debido al COVID hubo suspensión total de actividades y derivado de la mala o nula conexión a Internet que se presenta en muchas comunidades, el utilizar estos estímulos de manera directa en campo no fue posible, por lo que se optó por utilizar datos existentes de dos lenguas en riesgo, que es el ODAM y el Wixárika, que fueron recolectados con estos 3 estímulos en temporadas de campo del 2019, con 6 hablantes que están en la tabla. La siguiente. Y en este sentido también tenemos el mismo equipo de investigación que ya habían mencionado en la presentación anterior. Bueno, ya casi para finalizar, vamos a comparar rápidamente 2 lenguas en las que nos centramos, que va a ser el tepehuano del sur y el wixárika. Y podemos observar, si nos centramos en las flechas rojas, que el tepehuano del sur va a tener 2 verbos para parado, que va a hacer diferencia entre animado e inanimado, a diferencia del wixárika, que solamente va a tener 1. Y el tepehuano del sur solamente va a tener un verbo para sentado, a diferencia del wixárika, que va a tener 2, y va a hacer diferencia entre volumen y flexible, ¿no? Si nos centramos en los datos, podemos observar rápidamente que el verbo guguk, que van a ser ambos en plural, va a ser referencia a las calabazas, y en B va a hacer referencia a los palos. Y en wixárika vamos a observar esta diferencia de los 2 verbos, en donde hace sentado hace referencia al mantel y hace referencia también a las nubes en B. La que sigue. Bueno, como consideraciones finales, tenemos que los estudios sobre espacio y movimiento se han nutrido de muchos estudios y de diversas lenguas y ha arrojado una amplia gama de estudios comparativos en este sentido. Su valor radica en que ponen de manifiesto la importancia de estudiar un tema tan universal como lo es el espacio y el movimiento desde una perspectiva lingüística que permite sistematizar, categorizar y organizar el mundo que nos rodea. Muestra los retos y limitaciones del trabajo de campo colaborativo entre estudiantes, investigadores y colaboradores interesados en las lenguas indígenas mexicanas al estudiar específicamente temas relacionados con el movimiento y el espacio. Y pues eso sería todo. Gracias. Les agradecemos mucho su colaboración. A continuación, para ir finalizando, nuestra compañera Miranda Mayrani Flores Chazaro expondrá la marca evidencial reportativa SAP en el tepehuano del suroeste, AUDAM. Pues, se cerró. Si gustas, yo la transmito. Sí, por favor, porque ya no abrió de nuevo. Pues sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues les voy a exponer la marca evidencial reportativa del SAP,
En el Audam tepehuano del suroeste. La lengua tepehuana del suroeste o Audam es una lengua de la familia yuto-azteca hablada en el sur de Durango y en parte del estado de Nayarit por cerca de 36.543 personas. Se compone de 3 variantes dialectales separadas por el río del Mezquital. El Odam o tepehuano del sureste, el Audam o tepehuano del suroeste y el Odam o tepehuano central. La siguiente, por favor. El objetivo de este trabajo es describir la función del reportativo SAP en la lengua Audam o tepehuano del suroeste de San Francisco de Lajas, para lo cual metodológicamente utilizaré 10 textos pertenecientes a un corpus de 30 horas de material narrativo de la lengua procesados en el software ELAN y adicionalmente la elicitación para comprobar algunas hipótesis. La siguiente, por favor. La lengua Audam es una lengua polisintética aglutinante de orden predominantemente verbo inicial. En el caso del Odam, otra de las variantes del tepehuano del sur, se ha identificado un orden BOS. Sin embargo, en el Audam no hay estudios previos del orden para la lengua. Observaciones previas en el corpus muestran preferencia por un orden BO y BS, como tenemos los ejemplos siguientes en la siguiente diapositiva. En el 1 tenemos un orden BO, como ya había mencionado, donde tenemos el verbo transitivo buscar, seguido de la frase nominal el compadre. En el ejemplo 2 de la siguiente diapositiva tenemos un orden BS, donde tenemos el verbo llegar, intransitivo, antes de el coyote, del sujeto del coyote. En la siguiente, por favor. Y también se han encontrado instancias donde un orden sujeto-verbo-objeto que pueden estar pragmáticamente motivadas por aspectos de topicalización, como en el ejemplo 3, donde tenemos la FN sujeto localizada antes del verbo llevar, que es un verbo transitivo, y de la FN objeto, que es la mujer. La siguiente, por favor. Bueno, la evidencialidad es la expresión de la fuente de evidencia de una proposición. Implica una gran carga semántica, pues muestra con qué recursos cuentan los hablantes para codificar en sus enunciados la fuente o el modo en que fue adquirida la información, independientemente del grado de certeza que se tenga de esta. Se estima que aproximadamente un cuarto de las lenguas del mundo marcan la fuente de información mediante una partícula o marca morfológica. Sin embargo, todas las lenguas tienen diversas estrategias para marcar la fuente de información. La siguiente, por favor. En este sentido, ha habido una constante discusión entre por qué nivel de análisis vamos a estudiar estas marcas, ya que en 1911 se atribuyen los primeros usos de evidencialidad como una categoría gramatical a Franz Foas, y esto se va a estar discutiendo en los 80s. Se empieza a tomar a la evidencialidad como parte de la modalidad y esto es constante, una discusión constante hasta estos días. Se presentan en la siguiente, por favor. Comparto. Bueno, dada la poca y reciente documentación del Audam, este trabajo solo describirá el comportamiento de la marca evidencial reportativa, por lo cual nos centraremos en la evidencia reportada, que es una de las 4 formas para marcar que la evidencia no es de primera mano. Se usa para referirnos a información obtenida por medio de alguien más. Los sistemas de evidencia reportada están muy extendidos en el mundo y tienden a ser bastante uniformes semánticamente. Heikenbach los divide en reportativos, rumores y citas. ¿Podemos ir a la siguiente?
En el AUDAM se cuenta con una marca de evidencia reportada SAP, que es SAP, que proviene del verbo sapau, que es contar, narrar o platicar, y es una partícula libre, como lo podemos ver en el ejemplo 4. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que hablar de una distinción entre lo que son los citativos y lo que son los reportativos. Un citativo significa que el hablante está repitiendo exactamente lo que dijo alguien más, por lo que implican un cambio de un hablante a un hablante secundario que es mencionado explícitamente en la frase. Prototípicamente se acompañan de un verbo de decir y se conoce quién lo dijo, mientras que en los reportativos no se puede usar si la fuente de información se establece explícitamente, no necesariamente se conoce la referencia de quién dijo la frase. Pueden implicar una referencia hacia la actitud del hablante con respecto a la información y no se acompañan necesariamente de los verbos de decir. Podemos ir a la siguiente. Cualquier definición de lo que es un citativo debe abordar el hecho de que las citas son un tipo especial de acto de habla, de manera que implican el cambio a un hablante secundario. En una cita, un hablante repite lo que dijo otra persona. Por ejemplo, en la frase Jim dijo te amo, la expresión contiene dos voces. La voz del narrador, que en este caso es Anne, quien está diciendo toda la frase, y la voz del reportado, que en este caso es Jim. Este concepto Bakhtin lo llama polifonía de voces o voz múltiple. La siguiente, por favor. Desde la lingüística se cree que un enunciado lo dice un sujeto que es igual al emisor. Desde la literatura tenemos que un enunciado es producto de diferentes puntos de vista aglutinados dentro de un solo emisor, que es el concepto de polifonía de voces. El siguiente enunciado, por favor. Bueno, el SAP aparece mayormente en contextos narrativos. Tenemos lo que se conoce como una estrategia de citación, que va a ocurrir mayormente en contextos de historias y en contextos narrativos como lo son las historias. Hay múltiples voces concitando en este tipo de textos. Una de las estrategias para evitar en las narraciones el uso continuo de la tercera persona es posicionándote al narrador como el personaje, y es el uso de la primera persona. En este caso tenemos en contextos donde el sujeto hablante usa el SAP, donde es el emisor o el narrador directo, y en otros donde hay, como en las historias, diversos personajes y más voces concitando, tenemos la estrategia de citación por los enunciadores. La siguiente, por favor. En este sentido, de los 10 textos que vamos a ocupar, 5 son narraciones directas, es decir, le ocurrieron directamente a la persona que lo está narrando, que están marcadas en el cuadrito, y 5 son narraciones de otro tipo, que son historias. La siguiente, por favor. En este sentido, podemos ver que mayormente el uso del SAP solo ocurre en historias, y la estrategia de citación también está más presente en las historias. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver la marca evidencial SAP acompañada de la marca de segunda persona en singular, y en lo que llamaré una estrategia citativa. Tenemos la frase citada entre los corchetes azules, seguido de esta estrategia que siempre va a ser el SAP más el verbo, más el AP, que es la marca de segunda singular, y el verbo de decir, que puede ser intercambiado por otro. En contraste con el ejemplo anterior, podemos ir al anterior, que es solamente la frase con el SAP. Ahora sí podemos ir a las...
La siguiente. Ajá. En este sentido, como podemos ver en el 7 y el 8, efectivamente el SAP el app es una marca de segunda singular sujeto, como podemos ver en tú come y en tú te lo comes en 7 y 8. De manera que la traducción frecuente, porque generalmente el SAP app más el TIDA es como un según le dijo. Obedece por un lado al cambio de voz y por otro a que se marca una relación directa entre los participantes del suceso que se está narrando. ¿Podemos ir al siguiente ejemplo? En este caso, tenemos una frase con una marca de primera persona, que es la que se está citando. Voy a cortar más, que es la que está entre corchetes. Luego tenemos el uso de la estrategia de citación, que es un según, si lo traducimos como muy literal, es un según así te dije, ¿no? Que está marcando tanto el cambio de voz como la interacción directa entre dos personajes. La siguiente. Por otro lado, esta estrategia de citación puede utilizar más de un verbo, es decir, aquí tenemos kaich y en 11 tenemos tida, que ambos son verbos de decir, y no puede ser intercambiado el orden de los elementos de esta estrategia de citación. La siguiente, porque la frase se vuelve gramatical. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Sin embargo, el orden entre la estrategia de citación y la frase puede ser intercambiado al inicio o al final. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos ver aquí donde aparece al inicio de la frase? La siguiente. Por otro lado, también las frases que se pueden citar pueden ser diversos tipos de oraciones, como una pregunta en 14 o en 15, una oración exclamativa. La siguiente, por favor. Y pueden usar el evidencial directo, lo cual está marcando que efectivamente el narrador se está posicionando como el personaje dentro de la narración, pues según así le dijo y pues porque estaba pesado. Según un evidencial directo, lo que va a marcar es que por medio de tus sentidos tú directamente presenciaste o evidenciaste pues el suceso. En la siguiente. Y pues este es el mismo ejemplo que ya habíamos visto, donde se puede usar la primera persona, que también está marcando que se está posicionando como el personaje. La siguiente. Conclusión: a pesar de que en años recientes ha habido un creciente número sobre estudios de evidencialidad, aún hay preguntas dentro de la teoría que no han recibido respuestas. Una de ellas es si es posible asignar a la evidencialidad como una categoría a un nivel específico de estudio dentro de la lengua, como lo son la semántica o la morfosintaxis, en este caso la pragmática también. La evidencialidad necesita un análisis multinivel, pues en ocasiones las marcas tienen inferencia en varios niveles de estudio. Y aunque la discusión se centra generalmente entre si es parte de un estudio que debe ser hecho desde la semántica o desde la morfosintaxis, debe de abarcar otras áreas porque el tipo de textos donde está a veces nos ayuda a pues a ver más claras las relaciones entre estas marcas. En el caso de los reportativos en el AUDAM, el estudio del reportativo SAP deberá abordarse mediante estos 3 niveles de análisis. Y pues eso sería todo. Gracias. Les agradecemos mucho a los ponentes por estar en esta mesa. En este momento vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Yo les daré la lectura de las preguntas que nuestra audiencia me va a hacer llegar a los ponentes.
Tenemos un problema técnico. Permítanme solucionarlo, por favor. Mientras tanto, ¿alguno de los asistentes de esta sala gustan participar? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, pues, bueno, la verdad intenté mantenerme muy, muy atento a las ponencias de esta mesa. Um, no, nuestra rama es la antropología social, entonces, pues hay un poco de diferencia en cuanto a lo que se estudia, pero estoy interesado en la lingüística. Eh, entonces, pues me pareció bastante curioso la cantidad de protocolos y de formas de abordar las distintas lenguas que hay. No, no creí que fueran tantas y se me hizo un poco densa, pero pues hay algo que me llamó la atención sobre esta parte de desestructurar y volver a estructurar el sentido del lenguaje. No recuerdo muy bien cuál era el protocolo que habían mencionado, pero fue en la ponencia de Andrés y de Amairani, si no mal recuerdo. Sí. Este, y pues bueno, me confundió un poco y me gustaría saber cómo es que sucede ese proceso al momento de que se está realizando la investigación. Si vas con tus informantes y a través de ellos pues empiezas como que a desmenuzar el lenguaje o cuál es el procedimiento. Gracias. Bueno, si me permiten responder, creo que, como bien dijiste, es muy, muy denso, ¿no? Y uno siempre, aunque lleve mucho tiempo trabajando una lengua, por más que la conozca, a veces no, pues no es tan fácil acercarse a ella, ¿verdad? Creo que algo como un consejo es justamente empezar de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y algo que mencionamos específicamente, por ejemplo, para la última batería de datos es justamente crear paradigmas, ¿no? De elementos que ya se conocen y que se repitan. Entonces, por ejemplo, cuando preguntas dónde está el conejo, bueno, una vez que sabemos dónde está, no sé, la palabra conejo, pues preguntar ese mismo elemento en diferentes posiciones, ¿no? En diferentes lugares, para poder tener justo paradigmas, ¿no? Y poder saber cuáles son los cambios. Creo que, por ejemplo, otras metodologías que son, por ejemplo, trabajar con textos, también te nutren de elementos, ¿no? Y que te permiten saber este mismo tipo de datos, pero es mucho más complejo, ¿no? En un primer acercamiento, irte directo a una narración o a un texto, a diferencia de crear justamente este tipo de paradigmas, ¿no? No sé si Miranda quisiera complementar la respuesta o alguien más, ¿no? Pues es complejo porque tú llegas y efectivamente empiezas a identificar ciertos elementos a veces del léxico entre, pues en la otra lengua. Parte de la complejidad es que en la lingüística tratamos de que nuestra lengua no esté influenciando la respuesta de la otra persona. Entonces, en el caso de las construcciones locativas, podríamos como tratar de hacer como un calco del español, ¿no? O sea, esperar que solo nos contesten los verbos que nosotros conocemos o preposiciones o una cosa así, ¿no? Sin embargo, por eso los estímulos, pues en este caso, se eligieron estos tres, que solamente van a preguntar dónde está o
y la respuesta pues puede ser tan variada como elementos tenga la lengua, ¿no? Es complejo dependiendo del tema, los estímulos que se van a utilizar son diferentes totalmente y los abordajes también son diferentes. Inclusive hay posturas pues donde nada más, o sea, se puede trabajar mediante los textos o las bases de datos de otra persona. Entonces, el análisis, digamos que primero va y se documenta todo lo que puedas juntar con la base de datos, ya tienes tu plan de trabajo con los estímulos, etcétera. Y el análisis, como lo presentamos o como lo presenta, digamos, como en este caso Laura, que ya muestra como más resultados y eso en cláusulas de este tipo, se hace posteriormente. O sea, tú te traes los datos, los transcribes y después es que pasas a hacer un análisis de esos datos. Y no sé si tengan otra duda. Gracias. No sé, moderadora, ¿todavía puedo hacer otra pregunta que me surgió ahorita? ¿O ya no disponemos de tanto tiempo? Creo. Sí, aún tenemos tiempo para otra pregunta. Ok, gracias. Pues bueno. Y en relación a esta estructuración de paradigmas, que pues, también no había pensado en esa parte de como evitar ser invasivos o crear como, de este lado le llamamos prejuicios, o sea, cuando intentas extrapolar valores propios a los de la otra edad, y que pues bueno, viene siendo bastante similar al momento de que empiezas a acercarte a una nueva lengua. Ustedes, como investigadores de la lengua, ¿cuáles son los conflictos que pueden llegar a haber cuando se intentan crear, bueno, me imagino, los campos semánticos para poder agrupar y tipificar los tipos de lengua? Digo, la verdad desconozco un poco sobre la antropología lingüística, mis conocimientos son muy básicos, entonces, perdón si uso algunos términos que no van. Pues creo que cuando nosotros hablamos como de tipología, la tipología justo se encarga de comparar entre lenguas. Y nosotros, pero comparar como a un nivel mucho más grande, ¿no? En este caso, digamos que para la comparación nosotros partimos de que no podemos comparar por comparar, ¿no? O sea, no podemos tomar como dos lenguas totalmente. O sea, tenemos que tener algún criterio para por qué estamos eligiendo comparar una lengua con otra. Algunos de los retos justamente, pues depende, porque en algunos casos depende del tema, los retos que se te van a presentar en campo, porque en ocasiones hay términos que en tu lengua no los hay, ¿no? O en tu lengua no los usas. Entonces, tienes que tener como una buena comprensión de a qué se está refiriendo el tema que estás pretendiendo elicitar para poderlo encontrar, ¿no? Porque, pues, depende mucho del tema, el estímulo que vas a aplicar y cómo lo vas a aplicar y qué vas a encontrar.
Yo puedo comentar algo rápido sobre esta última pregunta. Bueno, o sea, justo mencionabas y te preguntabas, pues, cuáles son estas posibles problemáticas, ¿no? A la hora de, pues, de licitar, ¿no? O de recolectar ciertos datos y, pues, la verdad pueden ser muchísimos, ¿no? En este caso, de, como de estos cuestionarios, por ejemplo, el BOPET y el AMECA, a la que nos enfrentamos, fue que en un caso muy específico del náhuatl en Puebla, es que cuando les enseñamos las fotos, los dibujos, no las fotos, se les parecía muy extraño que fuera como ¿y por qué? O sea, ¿por qué esto está aquí? Y yo decía, no, solo responda esto, ¿no? No, porque es diferente, o sea, como que para muchas lenguas y para muchos implica como que no, hay cosas que no son muy lógicas que para nosotras sí lo son, ¿no? O al revés. Entonces, a ese tipo de problemáticas te enfrentas, ¿no? Como tú mencionabas, como a esta otredad, y enfrentarte a una lengua distinta que tú no conoces es totalmente un reto. Pero pues los estímulos, estos tipos de estímulos nos ayudan muchísimo, porque si, por ejemplo, si tú quieres sacar, no sé, el paradigma de pronombres, es complicado, ¿no? Si le dices, oiga, ¿usted cómo dice yo camino? Seguramente te va a decir tú caminas, ¿no? En tu lengua, y tú no vas a saber qué te está diciendo el pronombre de segunda persona, ¿no? Entonces, para eso son estos estímulos, justo están diseñados y pensados para de alguna manera un poco evitar este tipo de confusiones dentro de, pues, de la licitación y la obtención de datos, ¿no? O sea, hay muchos estímulos para muchas cosas, ¿no? Y claro, y siempre se tienen que ir actualizando, ¿no? Como el de BOPET, que fue en los 90, ¿no? Que solo son dibujitos, pero posteriormente a Meca propusieron estas fotos, ¿no? Con ya cosas reales, ¿no? Cosas visibles, ¿no? Ya más lógicas para nuestra, o sea, lo vemos y ya decimos, ah, ok, esto es real. Y posteriormente lo pasaron a videos, ¿no? Ya con movimiento. Entonces, pues sí, creo que ojalá haya podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. A ti. Pues hay una pregunta en el chat que dice, ¿de qué manera se vio afectado el campo lingüístico con la pandemia? Pues prácticamente, en mi caso, yo planeaba ir a campo a licitar como cosas de evidenciales del reportativo. Planeaba hacer un estímulo, o sea, como que ya teníamos como una planeación. Y el campo, pues ahorita está parado, no sabemos, o sea, es como muy incierto. En el caso del proyecto, pues de el otro proyecto que mencionamos, el PAPIME, se planteó con Chichimeco de Jonás en un inicio y se iban a aplicar los 3 estímulos que presentamos en la ponencia. Como pues desde marzo empezó como todo esto de la pandemia, se cancelaron las prácticas de campo porque los estudiantes iban a ir a campo con el proyecto y también como parte de una clase. Se cancelaron pues las prácticas de campo, no se pudo ir a campo, no se pudieron aplicar los estímulos. En el caso de estos estímulos es complicado cualquier tema elicitarlo por medio de vía Zoom o vía teléfono o lo que sea. Es complicado porque la documentación de este tipo de datos se planea pues estando ahí, ¿no? In situ. Entonces, se contó con diferentes estrategias en el caso del proyecto, el PAPIME que mencionamos de documentar lenguas en riesgo, el Chichimeco de Jonás. Se utilizaron los datos de estas 2 lenguas yutoaztecas en riesgo que ya habían sido recolectados en el año pasado por la doctora Lilian Guerrero. Y se planteó, o sea, se comenzó el análisis de todos los participantes con estos datos que ya había, ¿no? En mi caso, pues totalmente se basó también en otra base de datos
porque es otro tema diferente, ¿no? Entonces, digamos que no se detuvo el análisis lingüístico, digámoslo así, pero pues el trabajo de campo no fue posible como tal. Bueno, agradecemos a los participantes en esta mesa y en nombre de la Red Nacional Delegación Tlaxcala y la licenciatura en Antropología, les harán llegar sus constancias por vía email. Le cedo la palabra a la licenciada Betty Zagoya. Gracias, Melissa. Bueno, primero, más que una pregunta, es una felicitación y obviamente un agradecimiento a nombre de la licenciatura en Antropología y la delegación de la RENECA, porque veo en esta mesa la inclusión de un trabajo colectivo entre docentes y estudiantes. La lingüística siempre es muy compleja y muy detallada. El escuchar siempre una ponencia siempre conlleva un cierto conocimiento extremadamente detallado, pero creo que al fin y al cabo su labor que realizan como lingüistas siempre es muy meritorio, ¿no? Ante la documentación, la salvaguarda, ¿cómo se llama? Las cuestiones de protección de las mismas lenguas y la lucha ante estas desapariciones, ante una globalización y un capitalismo imperante actualmente, ¿no? Entonces, principalmente les quiero agradecer de nombre de la licenciatura, en nombre de la planta docente, así como de mis alumnos, que me agradó mucho que hayan ustedes participado a través de toda una mesa de ponentes y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Principalmente es un agradecimiento. Gracias, Melissa. Si quieres concluir o decir algo. Pues sí, voy a tomar la palabra. Delegado soy delegado de la red local Tlaxcala y pues hoy fue una exhaustiva jornada. Muy agradecido con todos nuestros ponentes. Hoy fue uno de nuestro primer Congreso Digital Interdisciplinario de Ciencias Antropológicas y nuestra 8ª edición de encuentros de estudiantes. De manera interna, pues no me queda nada más que agradecerle a todos nuestros panelistas, a todos quienes nos acompañaron desde la mañana, desde la conferencia del doctor Antonio Fábregas, tanto en la sala de Meet como en las diversas plataformas en las que estuvimos transmitiendo este primer día, esta primera jornada del 8º encuentro. Muy agradecido con nuestro grupo de trabajo de la Universidad de Santo Tomás, de sede en Bogotá, Colombia, con nuestros delegados nacionales en representación de la red, a nuestro delegado nacional Christopher de la Universidad de Quintana Roo, a los diversos panelistas que nos acompañaron desde nuestra facultad, desde nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como a los demás. Me estoy brincando a muchos. Fue una jornada muy larga. Al doctor Panayotis y a la importante y que valoramos mucho la participación de nuestra última mesa, de la participación activa de los compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, espero no haberlo dicho mal, y pues reciban una atenta invitación para el día de mañana acompañarnos, sea aquí o a través de las distintas transmisiones de la Facultad de Filosofía y Letras y de la misma página de la
de la Reneca Tlaxcala. Es igual una jornada un poco igual de intensa que esta, pero también muy nutritiva. Nos ha reunido el día de hoy. Iniciamos mañana la jornada con la presentación, con la ponencia magistral del doctor Esteban Crotz. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero creo que por ahora es todo. Muy agradecido y un abrazo.